Congreso Virtual del Colegio Mexicano de Ortopedia 2020. El doctor Octavio Martínez Montiel es traumatólogo ortopedista con subespecialidad en cirugía articular en el Instituto Nacional de Rehabilitación. Actualmente, como médico adscrito al Servicio de Traumatología y Ortopedia en Centro Médico ICEMIN Toluca, en el Departamento de Cirugía Articular. Profesor de pregrado en la Facultad de Medicina, profesor de especialidad de ortopedia y de la subespecialidad de cirugía articular. El doctor Martínez hablará sobre reconstrucción glenoidea, evitando la inestabilidad recidivante. Muchas gracias al colegio por la invitación. Vamos a hablar acerca de reconstrucción glenoidea, evitando la inestabilidad recidivante. Como antecedentes, en 1918, Eden en Alemania y Vignette en Suecia describen un método en el cual se toma parte del injerto de la cresta ilíaca y se traspola hacia la parte anterior de la glenoides. Este lo describen con un método para luxaciones recurrentes. Posteriormente, en la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente entre el 38 y 48, se empiezan a describir todas las lesiones cápsulo-labrales por Bankart y posteriormente se describe el afamado Bankart óseo, esta lesión de la parte anterior de la glenoides, donde se tiene una pequeña fractura secundario a episodios de luxaciones recurrentes. Posteriormente, viene Michael Latarjet a describir su procedimiento, el cual es uno de los más usados actualmente, con esta transposición de la glenoides hacia la parte anterior de la glena. Entonces, ¿qué opciones de técnica vamos a tener? Vamos a tener Eden y Vignette, Bristow, Latarjet, Bristol-Latarjet y algunas técnicas nuevas que se han descrito con el uso de aloinjertos. Al final de cuentas, todos tienen un mismo fin, que es incrementar la superficie articular. En cuanto a las técnicas, iniciaremos a describirlas como fueron descritas a través de la historia. La primera es la técnica de Eden y Vignette. En esta técnica descrita en 1917, básicamente se trata de tomar un injerto de la cresta ilíaca del paciente y traspolarlo hacia la parte anterior de la glena. Como método de fijación puede ser con el uso de algún tipo de tornillos o incluso solamente con suturas. La siguiente técnica es la técnica de Bristow. De hecho, Bristow nunca puso por escrito su técnica, sino que fue Helfet hasta 1958, un alumno de él, que describe la técnica como una transferencia de la punta de la coracoides con el tendón conjunto hacia abajo del subescapular. Y de hecho, la técnica original no tiene algún tipo de fijación, sino que solo se sutura el tendón conjunto con el subescapular. Posteriormente vino esta modificación en la cual sí se fija la punta de la coracoides, pero es solo con un tornillo y se obtiene el mismo resultado. Posteriormente vino la técnica descrita por Michael Latarjet. Esta técnica, descrita en 1954, que de hecho está inspirada en la técnica original de Eden y Vignette, y en esta técnica todos la conocemos, que es la toma de la coracoides con una fijación en la parte anterior de la glena, tomando en cuenta también el tendón conjunto. Posteriormente se describe la técnica de Bristow-Latarjet, la cual es la más conocida y es la que actualmente se utiliza con más frecuencia. Esta técnica, ya todo en conjunto, es la toma de toda la glenoides, de toda la coracoides, junto con el tendón conjunto, y posteriormente se fija en la parte del cuerpo de la glena, así obteniendo un aumento en la superficie de la glenoides y manteniendo el efecto columpio que nos otorga el tendón conjunto. Otra de las técnicas que se han mencionado o que están descritas últimamente es el uso de aloinjertos. Se pueden utilizar diferentes aloinjertos, como es el caso de cresta ilíaca, tuberosidad tibial y últimamente el uso de la parte distal de la tibia. Esta se refiere que tiene ciertas ventajas biomecánicas, ya que la misma forma de esta parte
hace una forma cóncava que puede hacer una mejor capacidad de coaptación con la parte proximal de la cabeza humeral y tener una mejor biomecánica en los movimientos y así también tener una disminución de la posibilidad de artrosis en la articulación. Contras es que este tipo de injertos puede ser un poco más complejo de conseguir y que también se tiene que hacer una buena planeación con el paciente para tener una buena coaptación. Sin embargo, aquí en México también ya se está realizando con buenos resultados funcionales. En cuanto a los métodos de fijación, el más común es el uso de los tornillos canulados, que es el que técnicamente se utiliza en todas las técnicas. Sin embargo, otro método de fijación que se ha descrito es el uso de botones o de los afamados tie rope. Sin embargo, se describe más en el uso de técnicas que son totalmente artroscópicas, no abiertas, y estos pueden tener mayor complejidad en la colocación y también hay un poco de controversia acerca de si se tiene una adecuada fijación o más bien una integración entre la parte de la glena y el injerto, ya que no se reporta si tiene una adecuada presión. Sin embargo, los resultados funcionales que se tienen también son buenos, los estudios que los reportan también son buenos, pero a mi parecer la curva de aprendizaje puede ser mayor. ¿Qué hacemos nosotros? Aquí en el hospital lo que hacemos es una técnica de Den y Vignette modificada. ¿Cuál es esta modificación? Es que nosotros en lugar de tomar injerto de cresta ilíaca del paciente, tenemos injertos cadavéricos, los cuales son los que fijamos a la parte anterior de la glena. Todos nuestros pacientes cuentan con tomografía y resonancia, lo que nos permite que nosotros tengamos una mejor selección del injerto y selección del paciente que son candidatos para este tipo de procedimientos. A pesar de todo, a todos les hacemos previo una exploración artroscópica para ver si son candidatos o no, o si hay que hacer algún otro tipo de reparación de tejidos blandos. Nuestro abordaje es el abordaje que todos utilizamos, es un abordaje deltopectoral, discretamente más medializado para poder tener una visión más adecuada de la región de la glenoides y no batallar tanto. Posteriormente, nosotros entramos a través del subescapular, no lo desinsertamos, hacemos una apertura capsular vertical y colocamos separadores en la parte superior e inferior de la glenoides para posteriormente hacer un aseo y un fresado mínimo del hueso para el área implantar para que así tengamos hueso de contacto de hueso esponjoso con hueso esponjoso y en nuestra teoría es que vamos a tener una mejor integración. Posteriormente pasamos a la preparación del injerto. Este injerto es un injerto cadavérico. En el lado que tenemos menos cortical, generalmente lo retiramos con el uso de una fresa para que tengamos solamente hueso esponjoso y esta va a ser la superficie que vamos a embonar junto con la glena, teniendo hueso esponjoso de las dos partes y en nuestra teoría tener una mejor integración. Y del otro lado tenemos la parte cortical, la cual tratamos de que nos quede cóncava para así poder tener un mejor desplazamiento de la cabeza humeral. Las perforaciones también las hacemos por fuera para posteriormente, a través de los tornillos canulados, realizar una fijación de nuestro injerto con la parte anterior de la glena y tener una adecuada fijación. Al final de cuentas tenemos este tipo de resultados. Es muy temprano para poder medir integración del injerto o si es que la hay, una integración del injerto con la parte de la glena y también el protocolo es demasiado joven como para medir si los pacientes empiezan a presentar artrosis temprana. ¿Qué técnica escoger? Bueno, existen diferentes estudios donde ya se comparan todas las técnicas, tanto artroscópicas como abiertas, las diferentes técnicas como la Target, Bristow y Den y Vignette. En este caso, este artículo de Arthroscopy hace una comparación, que es un estudio donde comparan diferentes tipos de técnicas y realmente no encuentran alguna diferencia significativa entre cada una de ellas. Lo que sí reportan, y que de hecho sí reportan todos los estudios, es que en las técnicas de Den y Vignette se presentan, tiene mayor frecuencia de artrosis temprana. Entonces, ¿qué técnica debemos de escoger? Pues realmente hay que personalizarla para cada tipo de paciente y también para cada tipo de cirujano, ya que
podemos estar más familiarizados con una técnica que con otras. Al final de cuentas, lo que buscamos es que el paciente tenga o no presente más episodios de luxaciones recurrentes, por lo cual cualquiera de las técnicas puede ser válida para los pacientes que tienen este tipo de problemas. Muchas gracias.